Mi hermano, te recuerdo que la gracia es un regalo de Dios. La gracia es el don de Dios para la humanidad. La verdadera gracia se manifestó por medio de Jesucristo. La completa gracia se manifiesta por medio de Cristo Jesús. La Biblia dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Sí? Es decir, que la verdadera gracia vino por medio de Jesucristo. La verdad que es su gracia y la gracia que es su verdad, vinieron por medio de Jesucristo. Por eso ya no hay razón para seguir viviendo por la ley. Ya no hay razón para seguir viviendo conforme a la ley de Moisés. Es decir, ya no tenemos que seguir lo que Moisés mandó, sino que ahora tenemos que seguir lo que Jesucristo mandó. Y lo que Jesucristo mandó es que se amen a los unos a los otros como Él nos ha amado. La Escritura dice que si alguien ama a Dios pero no ama a su prójimo, entonces eso es una mentira. La gracia y la verdad viene de recibir el amor de Dios, ¿sí? Viene de recibir su amor. Y ese es el mandamiento más importante, que se amen los unos a los otros como Él nos ha amado. Por medio de su amor recibimos su gracia. Y la manera de vivir para el creyente es vivir por medio o por el amor de Dios y a través del amor de Dios, ¿sí? Entonces, la gracia es el regalo del amor de Dios, que cuando tú lo recibes y habita en tu corazón, eso te da el poder para amar a la vida de las personas, te da el poder para tomar todo lo que te pertenece como hijo de Dios. Así que ahí donde estás, te invito a que levantes tu Biblia y que digas conmigo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón, que producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén y amén. El título del mensaje del día de hoy es: Somos Iglesia. Somos iglesia. En los tiempos del Imperio Romano, o bueno, más bien antes de comenzar, me gustaría hacerte esta pregunta. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra iglesia? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra iglesia? Mientras piensas, aprovecho para contarte un poco de historia. En los tiempos del Imperio Romano, había grupos de personas, tú sabes, ¿no? El Imperio Romano o el ejército romano era un ejército muy poderoso. Llegó un tiempo en la historia donde el ejército romano arrasó con todos los países, es decir, conquistó el mundo entero. Cada vez se extendía su territorio, cada vez iba conquistando nuevos países, cada vez el Imperio Romano se iba haciendo más grande, a tal punto que por eso se le llama imperio, ¿no? Porque había un rey, un gobernador sobre toda la tierra en ese entonces. Así que como a medida que iban conquistando nuevos territorios, a medida que iban conquistando nuevas naciones, a medida que iban derrotando a sus enemigos, pues obviamente se estaban expandiendo, ¿no? Cuando ellos conquistaban otro país, ahora ese país les pertenecía y ahora ese país era parte del Imperio Romano, y aunque tuviera otro nombre, se le ponía un nombre relacionado o correspondiente al Imperio Romano, a lo que era Roma, ¿no? Así que Roma tenía un grupo de personas, algo así como como agentes especiales, ¿no? Eran personas especiales que tenían la misión, o que su tarea, su trabajo, era ir a esos lugares
a esos territorios, a esas naciones que acababan de ser conquistadas por el Imperio Romano. Y su trabajo ahí era establecer la cultura de Roma en esos lugares, en esas nuevas naciones, en esos nuevos territorios que habían conquistado. ¿Por qué? Porque en esos lugares había personas que hablaban diferente idioma, había personas que tenían diferentes leyes, como eran naciones diferentes a ellos, tenían diferentes maneras de vivir, diferentes culturas, diferentes tradiciones, diferente lenguaje, diferentes leyes, creencias diferentes, se comportaban de manera distinta. Así que el trabajo de este grupo de personas era ir a esos lugares con la misión de establecer la cultura de Roma en esos lugares. Es decir, llegaban a ese lugar y causaban toda una revolución, hacían toda una transformación de ese lugar, principalmente comenzando con la cultura, con las leyes. Es decir, ahora ya no van a hacer lo que están acostumbrados, ahora van a hacer lo que el emperador diga, ahora van a hacer lo que el emperador romano les mande. Ahora ustedes están sujetos a las leyes de Roma, ahora ese territorio le pertenece a Roma, al Imperio Romano, por lo tanto ustedes van a tener que vivir, comportarse conforme a las costumbres y tradiciones del Imperio Romano. Así que esos enviados especiales que tenían esa misión, que eran de gran influencia, enviados para hacer una transformación, cambiaban la cultura, cambiaban el idioma, cambiaban la moneda, cambiaban las leyes, incluso cambiaban también la religión, ¿sí? Ahora ese lugar, la religión de ese lugar, de ese nuevo territorio conquistado por el Imperio Romano, ahora tenía que profesar o tenía que practicar la religión correspondiente al Imperio Romano. A estas personas, a este grupo de personas que tenían esa misión, que ese era su trabajo, se les llamaba apóstoles, ¿sí? De ahí viene la palabra apóstol. La palabra de apóstol no es una palabra que Jesús inventó, sino que es una palabra que Jesús utilizó, una palabra que ya estaba en la cultura, ¿sí? Y principalmente se relacionaba a esas personas. La palabra apóstol o quien era un apóstol era esa persona enviada a cierto lugar a establecer, a enseñar, a cambiar, a transformar ese lugar. Así que la palabra apóstol viene del griego y significa enviado. Significa enviado. Otra definición también es como mensajero. También es un mensajero. O hoy en día tú la puedes relacionar mejor con un embajador, ¿sí? Era como una embajada en ese lugar. Era como un embajador, ¿sí? Entonces un apóstol era un grupo de personas o una persona enviada por parte del rey de ese lugar, por parte del rey. Era enviado a esos nuevos lugares a conquistarlos, ¿sí? Ahora, también tenemos otra palabra que ya era utilizada en esos tiempos, ¿sí? Hoy, por la manera en que se usa, creemos que es exclusiva de los creyentes, ¿sí? Creemos que es exclusiva de los creyentes, pero realmente esta palabra que les voy a mencionar a continuación, también era otra palabra que ya estaba en ese tiempo, digamos, y que Jesús la usó, la utilizó y le dio una definición diferente, ¿sí? Para mostrarnos o para enseñarnos lo que significaba. Entonces, la palabra que te digo es la palabra griega que es eclesia, es E-K-L-E-S-I, es decir, que se traduce como iglesia. La palabra iglesia, que tiene la relación, o yo hoy quiero mostrarte cómo se relaciona con la palabra apóstol, que significa enviado. La palabra iglesia significa enviados afuera, enviados afuera. Iglesia significa enviados afuera. Y era un grupo
era un grupo de personas que se reunían, ¿sí? Era un grupo, no es enviados, es llamados, llamados afuera. Es decir, había un grupo de personas que eran llamados y que se reunían y tenían una especie de asamblea y discutían, ¿sí? Tenían una especie de asamblea, reunión y discutían acerca de los asuntos. Podrían ser asuntos políticos, asuntos sociales o asuntos sobre los problemas que estaban pasando en la sociedad. ¿Sí? Ese grupo de personas se le llamaba eclesia o iglesia, ¿sí? Que se traduce como iglesia y significa llamados afuera, llamados afuera. Entonces, ¿por qué te digo esto? Bueno, como te mencioné, el título del mensaje del día de hoy es Somos Iglesia. Somos iglesia. Y estas palabras definen lo que realmente consiste la iglesia, ¿sí? Es decir, la misión que tiene la iglesia, en lo que realmente consiste. Por eso te preguntaba al principio, ¿qué es lo que se te viene a la mente cuando piensas en la palabra iglesia? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en la palabra iglesia? Y como te decía, son llamados afuera, no llamados adentro, sino son llamados afuera de un lugar para resolver problemas, situaciones, para resolver conflictos de diferentes cosas que estaban pasando en la sociedad. Era un grupo que se reunía, discutían, hablaban, planeaban para solucionar conflictos, para solucionar problemas, para darle solución a diferentes cosas. Entonces, esto tiene todo que ver con la iglesia el día de hoy. Tiene todo que ver con los creyentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú y yo como iglesia o la iglesia tiene una misión apostólica. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa una misión apostólica? Eso significa que la iglesia ha sido enviado. Es como un mensajero o son un grupo de mensajeros, embajadores del reino en esta tierra, donde su misión es establecer la cultura del reino de los cielos en esta tierra. ¿Sí? La iglesia se reúne, habla, se comunica, es enseñada, crece, se capacita para resolver diferentes conflictos que hay en su comunidad, diferentes conflictos que hay en la sociedad. Es decir, se reúnen para establecer la cultura del reino en esta tierra. Como ustedes saben, ahora ya son hijos de Dios. Su hogar no es sino que su hogar, en el momento en el que creen y aceptan a Jesús como su Señor y su Salvador, ahora el cielo es su hogar. Ese es su verdadero hogar, ¿sí? Pero ¿qué hacemos en esta tierra? Somos embajadores del reino. Estamos aquí como creyentes dispuestos o con la misión de establecer la cultura del reino de Dios, donde el Señor y Rey es quien gobierna toda la creación. Y la misión es ir conquistando los corazones, es ganar almas para el reino de los cielos, ¿sí? Así que el cristianismo, otro punto muy importante es que el cristianismo siempre se ha desarrollado dentro de una comunidad. El cristianismo siempre se ha desarrollado dentro de una comunidad. El amor a Dios y al prójimo son indispensables, ¿sí? En la iglesia, el amor a Dios y al prójimo son partes fundamentales, ¿sí? Es lo más importante. Por ejemplo, el éxito en la vida, el éxito para la iglesia, el éxito para ti como parte de la iglesia, es amar a Dios y a las personas, ¿sí? Es amar a Dios y a las personas. Eso sería el éxito, ¿no? A Jesús le preguntaron, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús le dijo, bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Y en esto se resume toda la ley y los profetas. Es decir, que el objetivo, el éxito para la iglesia es amar a Dios y a las personas.
¿sí? Entonces, no podemos decir, o la iglesia no puede decir, nosotros amamos a Dios, pero no amar a las personas. Por eso es que la vida de comunidad es indispensable, es importante. Dios creó al ser humano para que viva en comunidad, ¿sí? No para que viva de manera individual, no para que se desarrolle solo, ¿sí? Una persona que intenta hacer todo solo, o que piensa que lo puede hacer todo solo, o que piensa que necesita a Dios, porque esta es una de las frases más populares, ¿no? Yo creo en Jesús, yo creo en Dios, pero la verdad es que no creo en la iglesia, ¿no? Yo creo en Jesús, yo creo en Dios, pero la verdad es que no creo en la iglesia. Y alguien que dice eso, realmente es alguien que no cree verdaderamente. ¿Por qué? Porque no entiende lo que significa, porque no entiende lo que realmente significa el que Jesús haya entregado su vida. Porque Jesús entregó su vida por la iglesia, por su iglesia. Así que el cristianismo siempre se ha desarrollado dentro de una comunidad donde el objetivo es amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, esto tú no lo puedes hacer, no puedes amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo sin antes aceptar, entender, creer que Dios te ha amado primero, ¿sí? Que Dios te ha amado a ti primero. La Biblia dice, o el apóstol Juan dice, nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Es decir, el resultado de que tú puedas amar a Dios y a tu prójimo no es que te esfuerces, ¿sí? Como muchas personas durante mucho tiempo lo han intentado hacer. Yo me esfuerzo por amar a Dios y yo amo a Dios porque si yo amo a Dios no voy a hacer esto, si yo amo a Dios no voy a hacer aquello, y como yo amo a Dios no hago esto, no hago lo otro, no hago aquello, ¿sí? Entonces es amar a Dios por sus fuerzas, ¿sí? Eso es vivir conforme a la ley. Pero te decía hace unos momentos que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Es decir, la verdadera gracia, el verdadero amor de Dios vino por medio de Jesucristo. Lo encontramos, nos es revelado, se nos es manifiesto por medio de Jesucristo. Y hasta que no recibes esa verdadera gracia, ese verdadero amor, es cuando entonces tú puedes comenzar a amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Puedes amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Yo sé que tal vez no te costará mucho trabajo pensar en alguien que se imagina y dice, no, pues yo amo a Dios, pero de repente ves que trata muy mal a una persona, ¿sí? Y que dice, yo amo a Dios y yo soy un creyente, yo tengo una pasión, y demuestra obras aparentemente fervientes de amor por Dios, ¿sí? Porque dice tener el amor de Dios, pero de repente ves tratar mal a otra persona. Ves que le habla mal a su esposa, a su esposo, ves que ofende demasiado a sus hijos, ves que no trata bien a una persona en la tienda, en la calle, alguien que le ofrece sus servicios, ves que no se dirige con respeto. Es decir, ahí te das cuenta que realmente no amas a Dios, no amas a Dios, o no has recibido el amor de Dios, ¿sí? Sino que lo has intentado hacer por tus fuerzas, has intentado amar a Dios por tus fuerzas. Pero realmente la manera de amar a Dios, o la manera de tener éxito en la vida como creyente, como cristiano, es recibir el amor de Dios. Porque cuando tú recibes el amor de Dios y sabes que Dios te ama, entonces ese amor te da el poder para amar, te da la capacidad para amar a Dios y para amar a las personas, para amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso significa que si el éxito para el creyente, o el objetivo para la iglesia es amar a Dios y a las personas, eso significa que el fundamento para que eso pueda suceder, que la base para que eso suceda, que el corazón, ¿sí? Hablando de una manera metafórica, es Cristo Jesús. Es que Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Jesucristo es la razón de ser
de la iglesia. ¿Sí? Jesucristo es el iniciador y el consumador de nuestra fe. Jesucristo es el alfa y el omega, el principio y el fin. Es decir, Él es lo principal, Él es la clave, la piedra angular, el fundamento. Y sin Él, nosotros, es más, sin Él esta reunión sería en vano. Sin Él no tendríamos por qué estar aquí reunidos. Así que eso significa que Jesús es el fundamento. Y cuando tenemos el verdadero fundamento en nuestras vidas, es decir, la verdadera gracia en nuestras vidas, eso nos capacita, nos da el poder para amar a Dios y al prójimo. No para ser perfectos para con Dios, ¿sí? No para tener un comportamiento de perfección como para con Dios, sino tener un corazón que sabe, que se siente amado y que sabe que lo mejor que puede hacer, que la mejor manera de vivir es una vida de obediencia a Dios. No por temor, sino porque sabe que es lo mejor. ¿Sí? Sino porque sabe que es lo mejor. Entonces, el fundamento es Cristo Jesús. El fundamento de la iglesia, la razón de ser, es Cristo Jesús. La iglesia ha sido la sal y la luz de este mundo cuando ha sido fiel a eso, cuando ha sido fiel al fundamento, cuando ha sido fiel a la verdad de Jesús, ¿sí? Y yo entiendo que el día de hoy hay muchas personas lastimadas. Yo entiendo que el día de hoy hay muchas personas ofendidas, hay muchas personas a las cuales la iglesia les ha hecho daño. Hay muchas personas a las cuales la iglesia les ha humillado. Hay muchas personas a las cuales la iglesia les ha hecho sentir mal, les ha condenado, les ha hecho menos, les ha hecho sentirse culpables, les ha hecho sentirse malos. Y hay muchas personas dañadas que no quieren saber nada de la iglesia, que por eso tienen este pensamiento de que yo creo en Jesús, pero no creo en la iglesia. ¿Por qué? Porque llega un punto en que la iglesia, o eso sucede cuando llega el punto en que la iglesia deja de ser fiel a la enseñanza, al mensaje de Jesús, cuando deja de ser fiel al evangelio, a la verdadera gracia de Dios. Y comúnmente o mayormente quieren mostrar el amor de Dios, el amor hacia Dios por lo que pueden hacer. Y se sienten más espirituales, se sienten más capaces, se sienten con una superioridad moral a tal punto que pueden señalar o que se creen capaces de señalar, de criticar, de juzgar, de culpar, de condenar a aquellos a quien ellos creen que son inferiores. ¿Por qué? Porque no se comportan como ellos esperaban, porque no se comportan como ellos querían, porque no se comportan como ellos creen que se debería de portar alguien que verdaderamente ama a Dios, ¿sí? Porque esas personas creen que ciertas personas no aman a Dios porque no hacen lo suficiente por Dios como ellos lo hacen, ¿sí? Entonces eso lastima a la comunidad, eso rompe barreras, eso eso rompe puentes, ¿sí? Y levanta barreras, levanta fronteras entre las personas. ¿A cuántos de aquí les gusta estar con una persona que les critica, que les juzga, que todo el tiempo les señala sus defectos? Yo creo que a nadie, ¿verdad? A nadie le gusta estar con alguien así. ¿Y qué pasa cuando la iglesia deja de ser fiel a la verdadera gracia de Dios, al evangelio de Jesús? Pasa que la iglesia se empieza a dividir. Sí, la iglesia deja de ser la luz, deja de ser la sal. Así que como te decía, el fundamento de la iglesia es Cristo Jesús. Sí, el fundamento de nuestras vidas es Cristo Jesús. Por favor, Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, verso 16 al 18. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Mateo 16, del 16 al 18. Jesús le pregunta a sus discípulos y les dice: ¿ustedes quién dicen
que soy. Así que en el verso 16, Simón Pedro le afirma: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por favor, pónganme mucha atención en este versículo, en las palabras de Pedro. Le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Luego el 17 le dice Jesús a Pedro: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Sí? Así que esta escritura dice que el fundamento es Cristo Jesús. ¿Sí? El fundamento de la iglesia es Cristo Jesús. No dice que es Pedro. ¿Sí? No dice que es Pedro. Muchas personas se confunden porque piensan que el fundamento o el fundador es Pedro. Pero realmente, si tú lo lees el versículo por sí solo, te darás cuenta que las palabras pueden ser confusas y que pudiera parecer que Jesús está diciendo que el fundamento es Pedro, ¿sí? Es decir, que dice en el verso 17, le dice Jesús a Simón Pedro, le dice: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro, verso 18, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ellos. Pero realmente lo que Jesús le estaba diciendo, dice que sobre esa piedra edificará su iglesia. Realmente no le estaba diciendo que sobre Pedro edificaría la iglesia. Es decir, no le estaba diciendo que Pedro era el fundamento, sino que la respuesta o a lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro es que el fundamento era lo que había salido de la boca de Pedro, no que era Pedro. ¿Sí? El 18 pudiera parecer que Jesús está diciendo que Pedro sería el fundamento. No, pero realmente lo que Jesús está diciendo es: sobre esta roca, es decir, sobre lo que ha salido de tus labios, sobre eso edificaré mi iglesia. ¿Y qué fue lo que salió de la boca de Pedro? Lo vemos en el verso 16. Dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el fundamento, que Jesús es el Hijo de Dios. Él es el fundamento de la iglesia. Y Jesús le está diciendo a Pedro: eso que acabas de decir, sobre ese fundamento edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no podrán contra ellos. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Cuántos dicen que tú eres la iglesia? La Biblia dice que tú eres la iglesia, que eres parte del cuerpo de Cristo, y el fundamento es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y las puertas de la muerte, del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ti, no prevalecerán contra la iglesia, cuando somos fieles al verdadero mensaje de Jesús, al verdadero mensaje de Jesús, a su verdadera gracia, cuando sabes que eres amado. Sí, cuando recibes el amor de Dios y puedes amar a Dios y al prójimo. Sí, muchas veces nos hemos esforzado por amar a Dios. Yo soy una de esas personas que durante mucho tiempo intenté esforzarme por amar a Dios, que trataba de ser digno del amor de Dios conforme a mi comportamiento, conforme a lo que yo quería hacer. Sí, pero realmente ese no es el fundamento no es tu amor, el fundamento es el amor de Dios, es que Él es el Hijo de Dios. Así que la iglesia, como te decía en un principio, tiene una misión. La misión la podemos ver en Mateo capítulo 28. Por favor, Mateo capítulo 28, del 18 al 20. Mateo 28, del 18 al 20. Igual en la Nueva Versión Internacional. Dice así. El 18 dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra.
19, por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 20, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Bien, la iglesia tiene una misión, ¿sí? La iglesia no hace misiones, como muchas veces podremos pensar que la iglesia hace misiones. No, la iglesia es una misión, ¿sí? La iglesia es la misión. Por eso es que arranqué con la introducción acerca de que te hablaba de lo que significa la palabra iglesia y lo que era o con qué se relacionaba la palabra apóstol, porque hoy en día nosotros relacionamos la palabra apóstol con algo completamente diferente. Hoy en día en la cultura la palabra apóstol pudiera parecer que ha perdido un poco el sentido, y a veces lo relacionamos con algo como de jerarquías, ¿no? Como un apóstol es alguien que está por encima, alguien que es mayor, pero realmente el apóstol eran esos enviados, ese mensajero, ese embajador del reino a establecer la cultura del reino. Entonces, la iglesia es el reino de Dios en la tierra, ¿sí? La iglesia es el reino de Dios en la tierra y tiene la misión de establecer la cultura del reino en esta tierra, ¿sí? Tiene la misión de establecer la cultura del reino en esta tierra. Tiene la misión de hacer la diferencia, de ser diferentes, ¿sí? Entonces, vemos en el versículo 19 que dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Este es un mandato, este es conocido como la Gran Comisión, ¿sí? Que en pocas palabras es la misión de la iglesia. Vayan y hagan discípulos, ¿sí? Pero esto no se reduce solamente a hablarles a otros acerca de Jesús, ¿sí? Esto no se reduce simplemente a ir y hablar el evangelio, sino que la misión va más allá, ¿sí? La misión va más allá. La iglesia comenzó en Pentecostés, ¿sí? Ustedes recuerdan, Jesús les dijo a sus discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera entonces, o cuando yo me vaya, entonces les enviaré al Consolador, al Espíritu de Dios, y Él los guiará a la verdad, Él les mostrará todas las cosas. Así que los discípulos estaban reunidos en el aposento alto, en el lugar que se conoce como el aposento alto, y de repente sopló un fuerte viento, ¿sí? Y el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos, fue derramado sobre los que estaban reunidos. Y otra vez, estaban reunidos, estaban en comunidad, se reunían, ¿sí? Y cuando estaban reunidos, no cuando estaban dispersos, sino cuando estaban reunidos, el Espíritu vino sobre ellos y comenzaron a hablar nuevas lenguas. Y llega un momento donde dice, esta historia está en Hechos capítulo 2, y llega un momento en el que dice que Pedro comienza a hablar a la multitud de gente que había ahí, que ahí había personas de todo el mundo, y Pedro comenzó a hablar y empezó a hablar con autoridad, y que en ese momento, después de que Pedro habló, 3,000 personas se convirtieron. 3,000 personas se convirtieron, aceptaron a Jesucristo, ¿sí? Así que la iglesia comienza en Pentecostés, y sin el Espíritu de Dios, la misión de la iglesia sería imposible. Es decir, sin el Espíritu de Dios, la misión de la iglesia sería imposible. Por eso es que la vida en comunidad, donde el fundamento es Cristo Jesús, y cuando recibes el amor de Dios, cuando aceptas su amor, el Espíritu viene a vivir dentro de ti y comienza a guiarte en esta vida.
¿sí? Es decir, te sella como uno de sus hijos, te hace parte de su reino, ¿sí? Y en ese momento eres parte de la iglesia. En ese momento en que eres parte de la iglesia, has sido santificado, ¿sí? Has sido santificado. Así que la iglesia es el reino de Dios en esta tierra, que comienza, o la iglesia comenzó en Pentecostés, cuando recibieron al Espíritu, el Espíritu de Dios. Ahí comenzó la iglesia. Tú recuerdas, el primer milagro de Jesús fue en las bodas de Canaán, o es el milagro conocido como en el que Jesús transforma el agua en vino, ¿sí? Y la historia dice, por el tiempo no vamos a leer todos los versículos, pero la historia dice que Jesús convierte el agua en vino, que había una boda donde el vino se había acabado. El vino se había acabado. Es decir, eso marca el final de algo, ¿sí? Eso marca el final de algo, es decir, donde el vino se había acabado. Así que María le dice a Jesús que el vino se había acabado, y Jesús le dice, ¿y eso a mí qué? ¿No? Pero María le dice a los sirvientes, le dice, a ver, hagan todo lo que Él les diga, hagan todo lo que Él les diga. Esto es una imagen, o María es la imagen de Israel, ¿sí? Es la imagen del pueblo judío. Ustedes recuerdan estas palabras cuando la ley de Moisés es dada y los israelitas que estaban en el desierto dijeron, nosotros haremos todo lo que tú nos digas, ¿sí? Eso es orgullo, soberbia. Nosotros podemos hacer todo lo que Dios nos diga, ¿sí? Y en ese momento Dios les da la ley y todavía no terminaba de dárselas cuando ya habían roto el primer mandamiento. Y ese día, a los pies del monte Sinaí, murieron 3,000 personas, ¿sí? Y las palabras que usa María es algo similar. Le dice a los sirvientes, hagan todo lo que Él diga. Es decir, está mostrando que había algo nuevo, ¿sí? Hay algo nuevo. Y dice que Jesús le dice a los sirvientes que vacíen agua en 6 tinajas. Eran 6 vasijas de piedra, lo que representa la ley, ¿sí? 6 vasijas de piedra. Y el número 6 es el número del hombre, es el número del ser humano, ¿sí? De la naturaleza humana, del hombre. Y esas vasijas, dice la escritura, que no es un detalle menor, que eran utilizadas para la purificación, ¿sí? Eran utilizadas para que las personas fueran purificadas. Es decir, las vasijas representan la ley, ¿sí? Y cómo el hombre intentaba purificarse, por medio de la ley, por medio de su obediencia. Jesús dice, llenen las vasijas, las 6 vasijas de piedra, llénenlas de agua. Y empezaron a servir, y lo que servían era vino, y era un vino nuevo, era un vino mucho mejor del que habían dado. Tanto así que el maestresala dice, todas las personas dan el mejor vino al principio. Ya cuando las personas han bebido mucho, dan el peor hasta el final. Y ustedes lo han hecho al revés. Tú has reservado el mejor vino hasta el último. Es decir, una boda está hablando acerca de la unión entre Jesús y la iglesia. Un nuevo pacto, un nuevo vino, algo nuevo. El Espíritu Santo llenando la vida de las personas, el Espíritu Santo derramado en la vida de las personas. El Espíritu Santo es lo que te une con Dios, es lo que te permite tener una relación con Dios, una comunión con Dios, ¿sí? Así que la iglesia, como te decía, la iglesia es el reino de Dios en la tierra, y donde su misión es establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Cómo lo hace? Haciendo discípulos. Vayan y hagan discípulos. Después dice, vayan y hagan discípulos en el verso 19 de Lucas 28. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. De todas las naciones. Eso no es un detalle menor, porque antes, en el antiguo pacto, solo los que, lo voy a decir así para que se entienda, para que me puedas entender mejor.
En el antiguo pacto, solo los judíos, lo voy a decir así, solo los judíos tenían acceso a Dios. ¿Sí? En el antiguo pacto, o más bien los judíos creían que solo ellos tenían el verdadero Dios, que solo ellos podían disfrutar de las bendiciones de Dios. Y ahora Jesús les está diciendo a sus discípulos, por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, a todas las naciones. Es decir, ahora todos son bienvenidos. Ahora todas las naciones son bienvenidas. Y esa es otra característica de la iglesia, ¿sí? Que la iglesia es un lugar para todos. La iglesia es un lugar para todos. Por eso es conocido como la iglesia, como una iglesia que es universal. Es decir, es un lugar para todos, donde todos son bienvenidos, todos pueden entrar. No importa no importa tu color, no importa tu estatus, no importa tu país, no importa tu idioma, no importa quién seas, no importa tu trasfondo, no importa tu pasado, no importa tus errores, tú eres bienvenido. Sí, eres bienvenido. Dios te acepta tal como eres y Dios te ama. Así que esto se hace por medio del amor de Dios. Recibes el amor de Dios y amas a tu prójimo como a ti mismo. Así que la iglesia no está para imponer nada, no está para imponer sus ideas. La iglesia está para mostrar al mundo, para motivar al mundo y para seducir al mundo a que la vida en Cristo es mejor que cualquier idea o estilo de vida. ¿Sí? La iglesia no está para imponer nada. La iglesia no es un lugar o no es un grupo de personas, porque obviamente no es un lugar, sino que la iglesia no es un grupo de personas que intenta imponer. ¿Sí? Esta era la diferencia con el Imperio Romano. ¿Sí? Esta era la diferencia con los apóstoles del Imperio Romano y los apóstoles de la iglesia. ¿Sí? La diferencia era que el Imperio Romano imponía sus costumbres, imponía su cultura, ¿sí? Pero la iglesia no está para imponer nada. El Imperio Romano era una tiranía, ¿sí? Era alguien donde solo un hombre tenía la única y la última palabra y todos deberían obedecer, todos deben hacer lo que el emperador diga, ¿sí? Y todos deben de seguir, deben de obedecer a lo que el emperador diga, ¿sí? Alguien que quiere imponer, o una iglesia que intenta imponer sus ideas, es más una tiranía o tiene tintes más a una tiranía, ¿sí? Y está comprobado a lo largo de la historia que ese no es el camino correcto, ¿sí? Está comprobado que esa no es la manera, ¿sí? Le queremos decir a la sociedad cómo debe de vivir, ¿sí? Una iglesia que quiere imponer sus ideas, una iglesia que intenta imponer sus costumbres, una iglesia que intenta imponer sus creencias, que se anda peleando con otros porque simplemente no creen lo que ellos creen, o que todo el tiempo están discutiendo y que intentan defender su fe porque alguien tiene una idea diferente, porque alguien no cree lo que ellos creen, sin antes crear puentes de conexión. Lo único que va a causar son personas resentidas con la iglesia, ¿sí? Enemigos de la iglesia. Una iglesia que intenta imponer le hace daño a la sociedad. Una iglesia que intenta imponer su cultura, sus ideas. Una iglesia que quiere decirle a las personas lo que deben de hacer sin antes crear un puente de conexión, donde el puente de conexión más importante es el amor, ¿sí? Es la aceptación. Todos son bienvenidos, es el amor al prójimo como a sí mismo, ¿sí? Es la aceptación, es pensar primero en el otro antes que en mí, ¿sí? Pensar en cómo puedes ayudar, pensar cómo puedes servir a la otra persona
antes de yo quererte imponer mis ideas, antes de que yo quererte imponer lo que tú quieres hacer. Así que durante mucho tiempo muchas personas han intentado cambiar. Sí, durante mucho tiempo muchas personas han intentado cambiar y vienen a la iglesia porque creen que aquí pueden cambiar, pero se encuentran a personas que intentan imponerles, en lugar de crear puentes de conexión, en lugar de amarles, en lugar de aceptarles. ¿Sí? Y yo estuve leyendo algunos puntos que serían buenos considerar a la hora de establecer relaciones. Sí, son algunos puntos que provocan el cambio en la vida de otras personas. Y yo leía estos puntos, o más bien escuchaba estos puntos, que son algunos puntos que provocan el cambio. Hay más, pero yo te voy a hablar de 4. ¿Sí? Algunos puntos que provocan el cambio. Y me interesó porque creo que ahí viene, que en estos puntos, o que en alguno de estos puntos, viene lo que realmente la iglesia necesita hacer para provocar un cambio en la sociedad, para provocar una transformación, para provocar para provocar un avivamiento. ¿Sí? Quizás te identifiques más con esta palabra, avivamiento, pero realmente avivamiento no es vamos a hacer unas reuniones y vamos a cantar y vamos a gritar y a hacer eventos. No, eso no es avivamiento. Avivamiento son personas que son transformadas, son personas que son cambiadas de adentro hacia afuera. Y hay muchas personas que han intentado cambiar, ¿sí? Hay muchas personas que han intentado cambiar de afuera hacia adentro, ¿sí? Y que incluso utilizan a la iglesia para cambiar de afuera hacia adentro, pero eso nunca fue el objetivo de Dios, porque Dios cambia a las personas por medio de su espíritu y lo hace de adentro hacia afuera, y utiliza a la iglesia como un medio, como parte de su misión, es decir, utiliza a la iglesia como socios junto con Dios para provocar ese cambio en la vida de las personas, para provocar ese cambio en la sociedad. El primer punto que te quiero mencionar que provocan cambio es tocar fondo. ¿Sí o no? Tocar fondo. Y lamentablemente esta es una de las principales cosas por las cuales las personas se acercan a Dios, cuando tocan fondo. ¿Sí? Cuando se sienten mal, cuando están pasando por mucho dolor, cuando están pasando por mucho sufrimiento y están tan hartos, tan enfadados, tan cansados de ese sufrimiento, de ese dolor, que entonces buscan el cambio, que entonces buscan cambiar, que entonces quieren cambiar. ¿Sí? Muy a menudo pasa con personas que, no sé, que están sufriendo por alguna adicción, porque han sufrido mucho. Voy a poner un ejemplo muy popular: el alcoholismo. Durante mucho tiempo han estado sufriendo por el alcoholismo. El alcoholismo está destruyendo sus vidas. El alcoholismo los empobreció. El alcoholismo rompió su familia. El alcoholismo les hizo perder muchas cosas, ¿no? Entonces el alcoholismo les hizo tocar fondo por tanto dolor y por tanto sufrimiento, que deciden hacer un cambio, ¿sí? Que deciden reaccionar y hacer un cambio, ¿sí? Y muchas veces esas personas vienen a la iglesia con su dolor y con su sufrimiento, ¿sí? Con su dolor y su sufrimiento, y el querer imponer, en lugar de crear una conexión con esas personas, en lugar de imponer y decirles qué sí deben de hacer y qué no deben de hacer, en lugar de crear esa conexión, en lugar de ser un lugar donde se sientan amados, en lugar de ser luz y la sal para el mundo, termina siendo todo lo contrario, ¿sí? Entonces, una iglesia debe de ser una iglesia que acepta tal y como son. Un grupo de personas que acepta tal y como son, ¿sí? Si quieres influir sobre la vida de una persona, si quieres influir sobre una persona en tu trabajo, si quieres influir sobre una persona en la calle, si quieres influir sobre una persona en cualquier lugar, acéptalo
tal y como es, en lugar de juzgarlo, en lugar de criticarlo, en lugar de querer imponer tus ideas, lo aceptas tal y como Él. Es decir, eres empático con Él y estarás estableciendo la cultura del reino en esa persona. ¿Sí? Estarás modelando la cultura del reino en esa persona. El segundo punto es ser inspirado. El segundo punto que provoca el cambio es ser inspirado por alguien que modela algo que tú no tienes y necesitas, ¿sí? Ser inspirado por alguien que modele algo que tú no tienes y necesitas. Es decir, hasta que no ves a alguien que tiene algo que tú no tienes y necesitas, entonces no crees que lo necesitas. Entonces no crees que necesitas hacer ese cambio. Hay muchas personas que no saben qué quieren, ¿sí? Realmente hay muchas personas que no saben qué quieren. Tú le preguntas, ¿qué quieres de la vida? ¿O qué es lo que quieres? Y realmente no saben qué responder, ¿sí? Muchas personas, por ejemplo, a la hora de comprar, muchas personas no saben, tienen dinero y no saben realmente qué es lo que quieren comprar. Quieren dinero, pero a la hora que lo tienen, no saben qué comprar, ¿sí? Hasta que alguien viene y les muestra, ¿no? Les enseña, le dice, mira, esto tú lo puedes tener, esto tú lo necesitas. Y es cuando saben qué comprar, ¿sí? Algunas personas quieren ser millonarias, pero si le preguntan, ¿y qué harías con ese millón? No sabes qué harían, no saben qué harías con ese, no saben qué harían con ese dinero. Entonces, ser inspirado por alguien que modele algo que tú no tienes y necesitas, es una misión de la iglesia, ¿sí? Entonces, la manera de que la iglesia puede inspirar, motivar al cambio la vida de las personas es cuando modela algo que alguien más no tiene. Es cuando modela algo que alguien más no tiene. ¿Sí? Y cuando esa persona ve que él no lo tiene y se da cuenta que lo necesita, entonces eso va a provocar el cambio el cambio de esa persona, es decir, el cambio de mente, el decir, yo creo que lo necesito, ¿sí? Por eso te decía que no es suficiente con que hablar y hablar y hablar, no es suficiente de hablar de Jesús y hablar de Jesús, sino que también modelar, ¿sí? Modelar lo que es la vida en Cristo, modelar lo que es la vida en Cristo, ¿sí? Ser ejemplo. Ser ejemplo. Las personas o cuyas personas van de la mano, lo que dicen con lo que hacen, son de mayor confianza, son de mayor credibilidad, ¿sí? Así que una iglesia que solo habla y habla, pero no modela lo que realmente enseña o no modela lo que realmente predica, no es un lugar confiable, ¿sí? No son personas realmente confiables. No son personas que realmente alguien quiera seguir, ¿sí? El tercer punto que provoca el cambio es que cuando aprendemos cosas nuevas y desarrollamos un conocimiento más amplio, ¿sí? Cuando aprendemos cosas nuevas y desarrollamos un conocimiento más amplio. Y aquí me gustaría tocar este punto acerca de la renovación de la mente. Los puntos que te estoy hablando son basados en las palabras de Pablo cuando dijo, vuélvanse a mí mediante la renovación de su entendimiento, para que comprendan, para que conozcan cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es decir, cuando vas renovando tu entendimiento, cuando vas renovando tu manera de pensar, tu conocimiento se empieza a desarrollar, cuando empiezas a aprender cosas nuevas, ¿sí? Entonces empieza a haber un cambio en tu vida, empieza a haber un cambio en tu vida. Después, cuando recibes lo suficiente, después viene el siguiente punto, ¿no?
has sido inspirado, ¿no? Has sido inspirado, has aprendido cosas nuevas, has aprendido algo nuevo, has sido inspirado, alguien te ha modelado, alguien te ha hablado y además te ha modelado, ¿sí? Después empiezas a aprender cosas nuevas, ¿sí? Es como un proceso de la vida cristiana, es como un proceso del creyente, es donde empiezas a aprender cosas buenas, nuevas, tu mente se empieza a desarrollar, tu mente se empieza a ensanchar, está habiendo una renovación de tu entendimiento, una metanoia, una transformación. Y cuando recibes lo suficiente, cuando has recibido lo suficiente, entonces estás listo para provocar el cambio. Sí, estás listo para provocar el cambio. Y cuando algo viene a tu mente, ¿sí? Cuando algo viene a tu mente, especialmente la palabra de Dios, ¿no? Que es, digamos que es la entrada hacia el Evangelio, ¿no? Por medio del Evangelio, por medio de la palabra de Dios, tu mente empieza a ser renovada. Tu mente empieza a ser renovada, tu manera de pensar empieza a cambiar, tus pensamientos empiezan a cambiar y comienzan a ser conforme a la palabra de Dios. Comienzas a ver que la vida en Cristo es mucho mejor que cualquier otra cosa que el mundo te ofrece, ¿sí? Comienzas a ver que creer en Jesús es la mejor idea que pudiste haber tenido, es la mejor decisión que pudiste haber tenido. Entonces tu mente comienza a recibir acerca del el favor, la gracia de Dios. Tu mente comienza a ser renovada, ¿sí? Tu manera de pensar comienza a cambiar. Te estás llenando de conocimiento, de cosas nuevas, de cosas buenas, de cosas agradables, de cosas perfectas. Y ahora estás listo para dar ese paso, ¿sí? Ahora estás listo para dar ese paso. No puede haber un cambio sin antes cambiar tu manera de pensar, ¿sí? No puedes esperar una transformación sin antes cambiar tu manera de pensar, ¿sí? Sin antes llenarte de lo que Dios tiene para ti. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces intentamos hacer un cambio por medio es decir, de afuera hacia adentro, ¿sí? Intentamos hacer un cambio del exterior, pensamos que esa es la clave, creemos que se trata de eso, cuando realmente el cambio viene de afuera hacia adentro. Y llega el momento que tu voluntad hace lo que tu mente ha estado meditando, lo que tu mente ha estado creyendo. Tu voluntad comienza a actuar, ¿sí? Pero esa es una decisión que tú tomas, ¿sí? No es una decisión que Dios toma, no es algo donde Dios te dice, órale, tienes que hacerlo. No es algo que Dios te obliga, ¿sí? Es como un bebé, ¿no? Tú no puedes esperar que un bebé se comporte como tú quieres, ¿sí? No puedes esperar que un bebé se comporte como tú crees que se debe de comportar, ¿sí? Muchas veces pasa que los padres esperan que los hijos actúen conforme a ellos piensan, conforme a ellos creen, y creen que deben de hacer cosas conforme al conocimiento. O sea, a veces como padres no piensan en que el bebé piensa de una manera diferente, piensa como un niño, piensa conforme a su edad, por lo tanto no puede actuar de esa manera, ¿sí? Ese es el proceso en la mente, ¿sí? Alguien no puede actuar sin antes renovar su mente, ¿sí? Es como un niño que va creciendo, como un niño que va creciendo, que está siendo alimentado, un niño que está siendo enseñado, un niño que comienza a crecer a tal punto que está listo para actuar, está listo para tomar decisiones. Y eso es cuando la voluntad llega a su punto. La voluntad llega a su punto y es cuando actúa, ¿sí? Es cuando viene la acción, es cuando lo que estaba adentro se hace real, ¿sí? Es cuando lo que se estaba formando adentro se manifiesta. Y es cuando cuando recibes lo suficiente, es cuando comienzas a dar a los demás, ¿sí? Es cuando comienzas a modelar a los demás. Es que cuando has recibido el amor, puedes dar el amor a los demás.
¿sí? Y esto es una característica de la iglesia. Sí, esta es una característica de la iglesia. La iglesia ha sido enviada, su misión, vayan y hagan discípulos. En el verso 18, otra vez por favor, Mateo 28, verso 18 dice: Jesús se acercó entonces y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Después dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Y después viene esta siguiente etapa, que es enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Sí? La iglesia, como parte de la iglesia, hemos sido creados para crear un cambio. Hemos sido llamados para crear un cambio, ¿sí? Por medio del amor, por medio de la aceptación, por medio de la unidad, ¿sí? Ahora, me gustaría que leyéramos, estoy por terminar, que leyéramos algunos versículos que están en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versos del 41 al 47. Dice así, Hechos 2 del 41 al 47. Dice así: así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Sí, es de lo que les estaba hablando, cuando recibieron el Espíritu Santo y Pedro comenzó a hablarles acerca de Jesús. Y se convirtieron unas 3,000 personas. Verso 42. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en los templos ni un solo día, en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. 47. Alababan a Dios y disfrutando en la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo que iban siendo salvos. El último versículo decía que era el Señor quien añadía a los que iban siendo salvos. ¿Sí? Es decir, comenzó una revolución, comenzó un avivamiento donde Pedro se levanta y habla acerca de Jesús y 3,000 personas se convierten, ¿sí? Después, eso es en el versículo 47, pero todos los versículos anteriores que leímos nos manifiesta lo que la iglesia hacía, lo que la iglesia primitiva hacía. Decía que se reunía, que compartían, que estaban unánimes juntos, que compartían el pan, ¿sí? Que eran generosos unos con otros, que alababan a Dios juntos y disfrutaban, que se reunían, que disfrutaban, que compartían de las enseñanzas de los apóstoles, ¿sí? Es decir, las enseñanzas que ellos recibían solo era un punto, solo era algo, era una parte de las actividades de la iglesia, ¿sí? No era todo, ¿sí? No era todo, no que ser iglesia era reunirse, sino que eran personas llamadas afuera, que después de que salían, después de que se reunían, hacían un cambio en la vida, estaban haciendo una revolución en la sociedad. ¿Cómo? Con cosas bien sencillas, con cosas básicas como el compartir, ¿sí? Como la aceptación, como la comunión, como la oración. Se mantenían firmes en las enseñanzas,
Sí, y todo eso, dice en el verso 47, provocaba, en el verso 47 dice, alababan a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, es decir, se estimaban, se animaban unos a otros. Cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Es decir, la iglesia modelaba lo que Jesús les había enseñado, modelaba el carácter de Jesús. Es decir, estaban estableciendo la cultura del reino en la tierra. Y las personas que lo veían decían, wow, yo lo quiero, ¿sí? Mira cómo comparten, mira cómo se aceptan. Esos tiempos eran tiempos en donde había muchas culturas, había muchas religiones, había muchas maneras de pensar, ¿sí? Y por lo tanto había mucha división, sobre todo por sus creencias. Pero ellos modelaban un estilo de vida muy sencillo, pero que era muy difícil de ver. Compartían, tenían todo en común, a pesar de que eran diferentes razas, a pesar de que tenían diferentes maneras de pensar, a pesar de que eran muy distintos, se animaban unos a otros, compartían, disfrutaban de las enseñanzas y después entre ellos los compartían, se reunían en casas, ¿sí? Y eso, al ver las personas decían, nosotros queremos esos, y eran bautizados. Pero ¿quién era lo que lo hacía? El Espíritu Santo era quien añadía a la iglesia, ¿sí? Así que la iglesia es el cuerpo de Cristo. No solo tenemos una relación personal con Dios, sino que también tenemos una relación comunitaria con Dios y con los demás, ¿sí? Tenemos una relación también comunitaria con Dios y con los demás. La relación con Dios es importante, pero me atrevo a decir que la relación en comunión con Dios es todavía más importante. Filipenses 3, capítulo 12. Filipenses 3, capítulo 12, del 12 al 15. Los chicos de la alabanza pueden ir subiendo, por favor. Dice así el capítulo 12. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, ¿sí? El apóstol Pablo les escribe a los filipenses, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, ¿sí? Pablo está diciendo que él no es perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar a aquellos por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí, ¿sí? Sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no piensen que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que está detrás y esforzándome para alcanzar lo que está adelante. Verso 14. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Este llamado que tienes como parte de la iglesia. Y ahora en el capítulo 12, Pablo estaba diciendo que él no era perfecto. Sí, Pablo decía que él no era perfecto. Pero en el capítulo 15 dice, así que escuchen los perfectos. Escuchen los perfectos. Y dice, todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En el 12 dice que él no es perfecto, pero ahora dice, escuchen todos los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Si te fijas, como individuo, Pablo no se consideraba perfecto, ¿sí? Como individuo, Pablo no se consideraba alguien perfecto. Pero como parte de la iglesia, por eso le dice, así que escuchen todos los perfectos, pero como parte de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, como parte de esta unión, de comunión con Cristo Jesús, dice, escuchen todos los perfectos, todos debemos tener este modo de pensar. La Biblia no se refiere al individuo como santo, pero como parte del cuerpo de Cristo, es parte de los santos. Nunca vas a leer en ninguna parte de la Biblia que la Biblia se refiera a uno solo, a un individuo como alguien santo, excepto a Jesús, ¿sí? Pero siempre que habla en comunión,
de la iglesia, de comunidad, te habla a ti como parte de los santos, como que eres parte de los santos. ¿Sí? Por eso cuando Pablo saludaba decía a los santos que están en tal lugar, a los santos que están, ¿sí? Eres santo porque eres parte del cuerpo de Cristo, eres parte de la iglesia. No somos santos cuando nos portamos bien, no somos santos cuando nos apartamos del mundo, no somos santos cuando seguimos las reglas, somos santos cuando vivimos en comunidad unos con otros. Cuando modelamos el carácter de Jesús, ¿sí? Cuando modelamos el carácter de Jesús, cuando establecemos el reino de Dios en esta tierra. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo actuando a través de la iglesia. Es el Espíritu de Dios creando comunión entre unos y otros. Por eso la Escritura dice que el Espíritu habita en su iglesia, que Dios habita en la alabanza de su pueblo, que el Espíritu se mueve cuando un grupo de personas se reúne. Sí, la vida en comunión, la vida comunidad es sumamente importante, es indispensable. No hay vida cristiana si no hay vida en comunidad, ¿sí? No puedes amar a Dios si antes no sabes que Dios te ama primero. Por lo tanto, no podrás amar a tu prójimo si no recibes antes el amor de Dios. Y no puedes amar a tu prójimo si no tienes una vida en comunidad, ¿sí? No puedes amar a tu prójimo, no puedes modelar el carácter de Jesús si no lo modelas rodeado de otras personas, ¿sí? Por eso es que la comunión, la comunidad siempre ha sido tan importante. No hay iglesia sin comunidad, ¿sí? No hay misión sin comunidad. Así que esta palabra, decir creo en Jesús pero no necesito a la iglesia, es una idea que se ha metido mucho, no solo para los que están fuera de la iglesia, sino los que están dentro de la iglesia, ¿sí? Es algo que se ha metido a la iglesia. Creo en Jesús, pero no creo en la iglesia. Es decir, necesito a Jesús, pero no necesito a las personas. Necesito a Jesús, pero no necesito de la vida de los demás. Sí, no necesito andar lidiando con las personas. Así que, para terminar, quiero leerte Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 12. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Otra vez, habla de una nación, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Verso 12 dice, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Te invito a ponerte de pie, mi hermano. Yo quiero, no que le pidas a Dios, sino quiero invitarte a meditar un poco en esto. Dios nos diseñó, Dios nos creó para vivir una vida en comunión, para compartir. Cuando el ser humano se aleja de esto y se enfoca en él, en lo que él desea, en lo que él quiere, en lo que él puede hacer, comienza a perder el propósito por el cual fue escogido. ¿Sí?
comienza a alejarse de su llamado, comienza a alejarse del éxito como creyente. ¿Sí? Dios nos creó para vivir una vida en comunidad, para amar a Dios y para amar a los demás, para aceptar, para modelar la imagen de Dios, ¿sí? Y transformar tu comunidad, transformar tu ambiente. Te hablaba un poco de esto la semana pasada, cómo la iglesia ha sido llamada a ser la sal y la luz, a la manera de Jesús, como Jesús lo hizo, sin imponer nada, sin querer obligar a las personas, sino mostrar el amor de Dios, mostrar la aceptación, crear puentes de conexión, ¿sí? Ser empáticos, ser confiables. Son caracteres, podría escucharse sencillo, pero realmente son cosas escasas hoy en día. Cosas como la amabilidad, el compartir algo con los demás, el buscar ayudar a alguien sin querer obtener nada a cambio, el ser amables, el ser confiables, el no responder mal con mal, el no ofender, el no criticar, el exaltar lo bueno, en reconocer lo bueno que alguien más tenga, aunque no comparta tus mismas ideas, aunque no sea un cristiano como tú. También puedes hablar de lo bueno que esa persona tiene. Puedes hablar de lo bien que hace las cosas, ¿sí? Crear puentes de conexión entre ellos y Dios, ¿sí? Amar de esa manera, aceptar, ser gentil, ser amable, no discutir, no querer imponer, es establecer el reino de Dios en esta tierra. Sí, y son cosas tan sencillas, pero tan escasas, que cuando alguien lo ve, dice: yo quiero eso. Y eso no se puede hacer más que en comunidad, más que en teniendo relación con los demás. Por eso es que la iglesia es llamados afuera, no llamados adentro. Es llamados afuera. Y cada que estés en tu trabajo, en tu casa, compartiendo tiempo con tu familia, en algún club, recuerda eso. Recuerda que has sido llamado afuera, a establecer el reino. Y son cosas tan sencillas, pero que necesitamos el Espíritu de Dios. Necesitamos el poder de Dios. Amén. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos y dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque somos parte de su iglesia. Él nos ha unido junto con Él. Él nos ha modelado, nos ha mostrado la vida del reino y nos ha enviado, nos ha llamado y nos ha enviado a establecer el reino de Dios en esta tierra. Tenemos una misión que le da sentido a nuestras vidas. Señor, hoy te doy gracias porque nos has unido a ti, nos has hecho santos por medio de ti. Gracias, Señor, porque hemos sido llamados de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Señor, porque nos has dado el poder, nos has dado la autoridad como parte de tu iglesia para hacer la diferencia, para hacer un cambio, para impactar, para ayudar, para crear conexión, para ser confiables, para ser amables, para ser humildes. Gracias, Señor, por ese poder que nos has dado. Gracias porque nos has mostrado el camino que debemos seguir. Gracias porque nos das consejo. Y como dice tu palabra, velas por nosotros, estás con nosotros hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y decimos juntos: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que a partir de hoy y hasta que nuestro Señor vuelva, te encuentre a ti y a mí siendo iglesia. Los que así lo creemos, decimos
Amén y amén. Que Dios les bendiga. Quedamos despedidos.